Pedro Sánchez es nuevo secretario general del Partido Socialista, lo será oficialmente, corrígeme Albás, creo 16, 17, 18 de junio, ¿no? En el próximo congreso, ahí ven las imágenes. El 17 de junio se vota, sí. Se vota ahí, de alegría, de alborozo. Y el 18 se hace la con José Luis Ábalos, que estaba ahí a su derecha, ese señor de barbas, que va a estar en los próximos minutos con nosotros, es la mano derecha de Pedro Sánchez, desde que en octubre abandonó la Secretaría General, abandonó su acta de diputado, y él ha sido una de las personas que ha permanecido fiel a Pedro Sánchez, con lo cual es su número 2 y esta noche va a estar con nosotros en el Gata al Agua. Bueno, vamos a ver los resultados porque los números, las cifras, desde luego a mí me gusta desgranarlas, intentar interpretarlas y yo creo que hablan y dicen muchísimo, ¿no? Esto, fíjense, el 50,2% de los militantes del PSOE, casi 75.000 afiliados, han decidido pronunciarse por Pedro Sánchez. Ha tenido muchos más votos que avales. Hace 3 semanas, Susana Díaz se quedaba, no llegaba al 40%, no rozaba los 60.000 votos, y López se quedaba en el 9,8%, tampoco llegaba al 10%. Vamos a ver por comunidades autónomas cómo ha ido el resultado, porque habla mucho, sin lugar a dudas, dónde ha ganado Susana Díaz, que ha sido únicamente en Andalucía, dónde la ha hecho Pedro Sánchez y dónde Pachi López. Y ojo a los porcentajes. Ojo, en Cataluña, que ha ganado Pedro Sánchez con el 82% de los votos. Es decir, 8 de cada 10 afiliados del Partido Socialista que han ido a votar se han decantado por Pedro Sánchez. En otras comunidades donde Pedro Sánchez ha arrasado, ha sido en Galicia, también ha sido en Baleares y también en la Comunidad Valenciana, digamos donde hay más... está el sentir nacionalista, está, digamos, más crecido. Por contra, en el País Vasco ha sido Pachi López con el 52% quien ha ganado. Pero en otras comunidades donde Pedro Sánchez también ha sobrepasado el 50% con creces, es como ven en Castilla-La Mancha, en Asturias, también en Cantabria, como les decía, en Galicia, y luego en el sur ha rozado en Extremadura, en Murcia, en Castilla-La Mancha, perdón, en lo otro que decía, el 53% era en Castilla y León. En Castilla-La Mancha casi rozaba el 50%. Como les decía, Susana Díaz solo ha ganado en Andalucía. Bueno, estos desde luego son datos importantes que merecen el análisis, porque en Cataluña el 82% de los afiliados socialistas han votado a Pedro Sánchez. ¿Cuál es el proyecto de Sánchez? Vamos a escuchar qué decía anoche, recién celebrando su victoria y estrenada su victoria. Decía lo siguiente sobre el proyecto. Buenas tardes, compañeros y compañeras, gracias de corazón. Somos la vanguardia democrática del sistema político en España. Y eso es gracias a vosotros y a vosotras. Quería agradecer, en primer lugar, a los 200.000 afiliados y afiliadas que con su voto habéis hecho hoy del Partido Socialista un partido más grande. Tenemos que reconocer hoy que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Y todos y todas votamos a distintos candidatos y candidatas, pero con una idea, y es que queríamos hacer del Partido Socialista una organización nueva. Yo me comprometo, como dije en el proceso de primarias, a que voy a ser el secretario general de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español. Mi agradecimiento a Susana y a Pachi, porque desde... Sí, hay que hacerlo. Venga. Tenemos conexión con José Luis Ábalos, que, como saben, ha sido el coordinador de campaña de Pedro Sánchez. El cerebro de Pedro Sánchez. El cerebro de Pedro Sánchez, dice José Luis Albás. Señor Ábalos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicidades por la victoria de su candidatura. No sé si se esperaban ustedes una victoria tan amplia de más de 10 puntos contra el segundo, en este caso Susana Díaz. Bueno, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que estábamos convencidos que íbamos a ganar. Yo, cuando estuve con ustedes en el programa, la última vez que estuve, así lo dije. Bueno, la reacción de incredulidad de algunos, pero realmente era previsible. No podría exactamente aventurar cuál sería el porcentaje, pero sin duda estábamos convencidos de que íbamos a ganar. Había una fuerte corriente de fondo en el partido que nos hacía prever un buen resultado.
Bueno, señor Ábalos, ¿cómo se va a ejercer este liderazgo en el Partido Socialista desde fuera del Parlamento? Lo digo porque han pensado en el hecho, lo habrán pensado seguro, de que Pedro Sánchez no es diputado, renunció a su acta en octubre del año pasado, y ejercer del líder de la oposición sin estar en el Congreso. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, hay que recordar que de los 3 candidatos, solamente el que menos expectativa tenía de alzarse con la victoria era el único diputado. Tanto Pedro como Susana no lo eran en ningún caso, tenían el mismo problema. En el caso de Pedro no es diputado porque ya sabemos las circunstancias que forzaron su renuncia, pero bueno, habrá que intentar trabajar ese liderazgo más allá del Congreso. Pero bien cierto es que más allá de un trabajo parlamentario, lo que nos corresponde hacer es todo un trabajo de alternativa a la derecha, y por lo tanto este trabajo va a tener que estar más vinculado a estar con la sociedad, a estar en los medios, a estar con las personas, en definitiva, más allá del ámbito meramente institucional. Durante un tiempo nos va a tocar ejercer así el liderazgo. Bueno, entonces veremos cómo se desarrolla, cómo se implementa. Bueno, ¿cree que los resultados ayer, señor Ábalos, del PSOE, o con esos resultados, o lo que han dicho esos casi 75.000 afiliados, el PSOE ha dado un giro a la izquierda? ¿Es eso lo que demandan los afiliados, que mayoritariamente por más de un 50% han elegido a Pedro Sánchez como nuevo secretario general? No, yo creo que concurren varias cuestiones. No se trata de un giro a la izquierda, sino de situar al partido allá donde los electores y los afiliados lo han situado siempre, que es en la izquierda, en la alternativa a la derecha. Ese es el ámbito natural, el ámbito normal. Es de esa posición en el que hemos conseguido las victorias electorales, tanto del 82 y las posteriores, incluso si me apura la del 93, pero ciertamente la del 2004. Es decir, siempre que el partido ha sido percibido como una alternativa a la derecha clara y que representaba la izquierda política de este país, es cuando hemos conseguido la hegemonía. Por lo tanto, no se trata de girar, sino simplemente de identificar claramente el espacio natural del Partido Socialista. Pero junto a eso, también es verdad que han concurrido otros hechos. Por ejemplo, pues el hecho que no ha sido aceptado por la militancia del derribo del secretario general, cuando lo era. También el cambio de posición política hacia la abstención, que facilitó el gobierno del Partido Popular. Esos son elementos que de alguna forma han estado también en la votación y que la militancia pues ha reprobado, en definitiva. Pero también una reflexión que tiene pendiente este partido, especialmente de la gestión en los últimos años de la crisis, donde no ha habido tampoco ninguna reflexión ni ninguna evaluación de aquellas políticas. Y yo creo que eso, junto a una revisión del modelo de partido más democrático, más participativo, todo eso ha pesado sin duda en la decisión del militante a la hora de votar a Pedro Sánchez. Un modelo de partido más participativo, señor Ábalos. Esto implica lo que comentábamos con Balbás hace un minuto, que se va a acabar con lo que han sido las federaciones o ese gran poder de los varones, que no le voy a decir nombres propios, pero usted ya sabe a quién me refiero, no solo de ahora, sino tradicionalmente. ¿Va a sustituir la militancia, el poder que tradicionalmente tenían las varonías socialistas? No tiene nada que ver una cuestión con la otra. Es decir, el partido tenemos que ir a una estructura netamente federal. Es el mismo modelo que estamos pidiendo para la organización territorial en España. No tiene nada que ver esto. Es simplemente un partido donde, como instrumento de participación política, que así lo establece la Constitución, permita a los ciudadanos que se comprometen, que se comprometen un poco más militando en un partido, pues que tengan también la capacidad para decidir la línea política de ese partido, ¿no? La ciudadanía de hoy es mucho más crítica, está más preparada, más informada, tiene herramientas para interactuar y por lo tanto hay que situarse en las personas de hoy, del siglo XXI, que quieren estar en política pero para participar, y participar es tomar decisiones. Por lo tanto tenemos que crear esa posibilidad, ¿no? Eso no significa, como dicen otros, un partido asambleísta, para nada. Nosotros seguimos manteniendo nuestro sistema representativo con claridad, ¿no? Pero que hay que abrir espacios de participación y sobre todo en aquellas decisiones que son muy importantes, como lo fue en su día la abstención al gobierno del Partido Popular. Bueno, señor Ábalos, ¿le consta qué conversaciones ha tenido hoy Pedro Sánchez o con qué líderes políticos ha tenido en estas primeras 24 horas como nuevo secretario general electo, como le nombró Susana Díaz ayer, por cierto? Bueno, no sé exactamente todas las que ha tenido, creo que le faltan muchas también por tener. Y bueno, ha respondido básicamente a aquellas personas que le han llamado para felicitarle.
Bueno, hoy creo que una de ellas ha sido Podemos y ha dicho, le ha llegado a decir a Pedro Sánchez que si su partido, es decir, el PSOE, se compromete a presentar una moción de censura, retirarían la suya. ¿Tiene pensado, se lo pregunto al señor Ábalos directamente, el nuevo PSOE presentar una moción de censura? No le digo ahora, pero sí en los próximos meses, es decir, a corto plazo. No, no está previsto. Entonces, ¿cómo piensan echar a Rajoy? Lo digo porque ayer Pedro Sánchez lo dijo, objetivo, echar a Rajoy y llegar a la Moncloa. ¿Cómo se echa a Mariano Rajoy si no es a través de elecciones anticipadas o una moción de censura, señor Ábalos? Bueno, lo veremos. Nosotros lo que hemos planteado, en principio, creemos que procedimentalmente correspondía que el presidente del Gobierno compareciera en sede parlamentaria y diera las explicaciones ante tanto caso de corrupción en el que está implicado el Partido Popular, pero en el que también está implicado él porque tiene que comparecer ante la Audiencia Nacional. Nosotros creemos que debe comparecer en primer lugar y creemos que si las explicaciones no son claras, no son convincentes, debería dimitir, pero debería dar el paso él, ¿no? A partir de ahí, si echas todas estas situaciones, pues cabe explorar otra opción más definitiva, pues ya se verá. Pero a nosotros nos parece que era importante primero cumplir con esos pasos procedimentales. Bueno, hoy la diputada, su compañera de partido, Adriana Lastra, ha dicho tras el resultado que lo primero que deberían hacer los varones es pedir perdón a la militancia, por lo que ha ocurrido durante todos esos meses, lo que ocurría en octubre. ¿Comparte esta afirmación de su compañera de bancada, señor Ábalos? Bueno, yo creo que todos decimos cosas a veces movidos por la... Yo creo que no se trata tanto de pedir perdón, se trata simplemente de evitar que algunas situaciones vuelvan a ocurrir y de que nos impongamos todos la lealtad necesaria que se deriva de una solución como la que tuvimos ayer, ¿no? Es decir, de un pronunciamiento como el de ayer, con una fuerte carga de legitimidad, y que nos centremos en construir la unidad y en atender a los ciudadanos allá donde se tienen funciones de gobierno. Yo creo que lo más importante es tomar nota de la experiencia, revisar nuestras actuaciones y no volver a reincidir en aquello que claramente se ha demostrado que era un error. Bueno, señor Ábalos, vamos ya concluyendo, que sé que le hemos quitado a usted, retirado de un compromiso que tenía. Bueno, unas cuestiones más. ¿Qué le parece en concreto la dimisión de hoy Antonio Hernández, actual portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados? Ha dicho, Hernando, perdonen, que ha renunciado. ¿Qué le parece esta decisión de también su compañero de partido? Bueno, pues lo respeto, como no me cabe de otro modo. Yo entiendo que entraba en una situación difícil después de la reelección de Pedro Sánchez y por lo tanto pues era una forma de asumir una cierta incompatibilidad con el ejercicio de esa función. Y no tengo mucho más que añadir. Tan libre y voluntaria fue la decisión de continuar como la de renunciar. En las últimas horas, señor Ábalos, son muchas las quinielas, digamos, y los rumores que le sitúan usted incluso como portavoz del Partido Socialista. No sé si han hablado de esta cuestión o si se ve usted como portavoz en el Congreso en sustitución de Hernando. Bueno, yo agradezco que se piense en mí para tan importantes responsabilidades. No solo he escuchado esa, he oído también otras. No lo hemos hablado, para nada lo hemos hablado, todavía no hemos entrado en esa fase. Yo creo que cualquiera de las personas que hemos participado activamente en el equipo de Pedro Sánchez podemos desempeñar las responsabilidades que haya que desempeñar y que residan en la confianza del secretario general, ¿no? Estoy a disposición y no hemos hablado nada ni hay nada sobre ello. Por cierto, ¿qué van a hacer con los pedristas, digamos, defenestrados, los diputados pedristas que están defenestrados en el Congreso desde el pasado octubre, a los que retiraron incluso portavocías en algunas comisiones? ¿Van a volver a la primera línea tras ser apartados por la gestora? Bueno, lo normal es que producido un Congreso, cuando se produzca, ha habido ya una elección de secretario general, nos falta culminar este proceso con el Congreso del mes de junio, ya tendremos definido para entonces una dirección del partido, tendremos definidos unas posiciones políticas y a partir de ahí, pues culminado el proceso, lógicamente toca revisar la dirección del grupo y las responsabilidades en el grupo parlamentario. Esto siempre es así tras un Congreso, ¿no? Y por lo tanto, pues lo normal es que se revise. A partir de ahí, pues no es que tenga que haber premios, tampoco tiene que haber sanciones. Yo creo que básicamente hay que reorientar la actuación del grupo y en ese sentido, pues lo primero que tenemos que hacer obviamente es que nadie se sienta penalizado, ¿eh?
Bueno, ya por último, señor Ábalos, es cierto que no sé si han recibido en las últimas horas la renuncia del señor Emiliano García Paje, quien dijo que si ganaba el señor Sánchez y no ganaba Susana Díaz en las primarias de ayer, iba a renunciar a presentarse y a seguir liderando al partido en la comunidad castellano-manchega. No sé si han recibido esa renuncia. Bueno, no creo que dijera eso. Yo creo que más bien recuerdo que reorientaría o tomaría algunas decisiones personales en función de ello, pero no creo que exactamente fuera así. En cualquier caso, no nos consta ninguna reacción en ese sentido. Bueno, señor Ábalos, que muchísimas gracias. Que, por cierto, ¿cree usted que ahora ya se pueden cerrar heridas en el PSOE, que se va a poder cicatrizar cómo está el partido y que se ha visto en esta campaña desde octubre hasta ahora? ¿Es posible reunificar el PSOE? ¿Integrar? Tenemos que intentarlo. Yo sé que ha sido un proceso tremendamente intenso, donde además pues igual nos hemos excedido algunos en particular, pero esa es la obligación que tenemos. Es que hemos participado de una experiencia muy interesante, una experiencia de alto riesgo, es verdad, pero tremendamente democrática, que otras formaciones políticas son incapaces de realizar, pero también tenemos que esto sea ejemplarizante, en el sentido de que nos demos cuenta de que practicar la democracia es siempre más interesante que no practicarla. Por lo tanto, una vez producido este proceso democrático, lo que toca es cumplir con los resultados, ¿no? Porque de esta forma veremos que es beneficiosa la democracia y no traumática, ¿no? Sí. Daríamos una mala lección. Por lo tanto, yo creo que estamos obligados ahora a aplicarnos y a poner por delante y como prioridad los problemas de los ciudadanos, porque eso es lo que justifica la existencia de este partido. Señor Ábalos, que muchísimas gracias por haber atendido en una noche como hoy, que sé que usted encima tenía especialmente ocupada, como es normal y habitual, celebrando el buen resultado que tenían ayer. Le felicito de nuevo y le emplazamos a vernos en próximas ocasiones. Gracias de verdad y muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Este sábado el periódico Expansión publica la guía para invertir en vivienda para alquilar. ¿Cuáles son las zonas en las que se encuentran más oportunidades? ¿Qué rentabilidad ofrece comprar un piso para ponerlo en alquiler? ¿Cuál es la tipología que más conviene económicamente? ¿Cuánto crecerá el precio de la vivienda? ¿Y el del alquiler? ¿Es un buen momento para invertir en vivienda? Este fin de semana, Expansión responde a esta pregunta y a otras muchas en una completa guía. En la guía de Expansión podrá constatar qué distritos son los más rentables de las grandes ciudades y cuáles son las inversiones más aconsejables según el tipo de inversión que quiera cometer, arriesgada, conservadora, a largo plazo, a corto. Además, los expertos inmobiliarios analizan por qué es un buen momento para comprar un piso y le ofrecemos una radiografía del mercado del alquiler, que está experimentando un auge de precios y demanda. Kake Minuesa, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntanos, porque tú como periodista te has acreditado, has ido a Cibeles para escuchar en ese acto, para ver qué es lo que decía Puigdemont y para preguntar también a los que han ido a apoyar este acto de Puigdemont para hablar de ese referéndum en Madrid, por qué estaban ahí, por qué lo apoyaban y con qué te has encontrado. Pues yo vengo enfadadísimo porque mira que nos metemos en avisperos, pero cuando se habla de la independencia en Cataluña, con quien entables conversación te responde. Yo he trabajado con Benja, nos hemos ido a sitios peligrosos, ¿verdad? Pero ir a una... ¿Benjamín López? Sí. Ah, bien, es que no sabía... Viejos conocidos. ¿Tú le llamas Juanra o cómo va? ¿Cómo va el tema? O sea, no, Benja, no, Juanra está bien. Fíjate, curró conmigo y decidió irse a comentar partidos de fútbol luego. O sea, que fíjate, no, que nos metemos en avisperos, pero cuando sale el tema catalán, todo el mundo habla, todo el mundo tiene su teoría, todo el mundo te responde y fíjate que se juntan ahí los de Jordi Puyol, los de Esquerra Republicana, Rufián, Joan Tardá, Junqueras. Bueno, Carmele Marchante, todo era ahí alegría. ¿Carmele estaba? Bueno, si no me has vetado el reportaje, si no me lo has censurado. ¿Cuándo se te ha vetado en esta casa? Y mira que se te veta en muchos lados, pero aquí, Dios... Es verdad aquí nunca. ¿Lo vemos? Venga, lo vemos. Porque lo de Carmele, desde luego, me sorprende. Y lo de Monedero. Y tan agredido, ¿no? Monedero. Me ha dado un cabezazo en la nariz. O sea, hasta ahora no me habían agredido en ninguna Además, parte. es un golpe de cobarde, ¿eh? El dar un cabezazo. Sí, bueno, lo de la patada, lo de pisarte, y además como es bajito y tal, digo, venga. Es muy de macarra, sucio, ¿no? O sea, Te ha pegado Monedero, ¿eh? Yo lo que sí que me han contado es que te ha puesto el codo para impedir que le hicieras preguntas y tú le has esquivado. Sí. Pero no, llegar a la agresión, eso no lo sabía. Sí, él llega a dar patadas, a pisar, porque lleva botas militares. Y yo no sé qué le pasa a Monedero.
está muy enfadado, está muy disgustado y está mayor. Bueno, vamos a verlo. Venga, vemos el reportaje que nos trae hoy. Está pasado ya, sí. Estamos en Cibeles, donde el Ayuntamiento de Madrid, Carmena, ha cedido una sala para que Carlos Puigdemont, el presidente de la Generalitat, venga a contarnos su plan secesionista. ¿Cómo queréis que se acate un referéndum si lo hacéis de forma unilateral? Yo creo que es mucho más unilateral colocar un micrófono en un despacho que colocar una urna en un colegio electoral. Sí, bueno, pero eso son frases bonitas para un tuit. Pero digo, ¿cómo quieres que se acate un referéndum que se convoca de forma unilateral y violando la ley? Yo creo que es mucho más unilateral colocar un micrófono en un despacho que una urna en un colegio electoral. Eso es lo que me has dicho antes. Yo creo que es mucho más ilegal conspirar contra un pueblo para colocar un micrófono en un despacho que una urna en un colegio electoral. ¿Eso demuestra que solo sabes hablar a base de tweets? No, intento ser conciso. ¿Cómo crees que se puede acatar un referéndum que se convoca de forma ilegal? Intentaremos hacer de la mejor forma posible, sobre todo bajo la legalidad catalana. Dicen que Rajoy, cada vez que habla, genera nuevos independentistas. Sí, es cierto. ¿Es posible que cada vez que habla Carmele genere más unidad de España? Me acaban de insultar en la puerta. Te han insultado. Venga, que gracias. generas unidad, ¿no? Si alguien convoca un referéndum que no está aprobado por la Constitución, porque no han llegado a un acuerdo al gobierno, entonces se convierte en ilegal, porque se hace de forma unilateral. ¿Qué autoridad moral tienes para que acaten ese referéndum si es ilegal? Nosotros lo que defendemos es que estamos ante un problema político. Ajá. Y que ante un problema político tenemos que buscar la manera de dar soluciones políticas. ¿Cauces políticos? Entonces no te puedes saltar la ley, macho. No, cauces políticos. Hoy venimos a escuchar a ver qué nos explica el presidente Puigdemont. En el moment que tinguem la llei de transitorietat, allò obliga a tots els funcionaris que treballen en un entorn. I el que no la compleixi serà sancionat. Todas las declaraciones que te he visto, a mí no me dan la risa, macho. O sea, que hay gente que te respeta como artista. A mí sí, porque no he dicho nunca eso, ¿no? Y el que no la compleixi serà sancionat. Tú no has dicho nunca esto. Sabes que según estás diciendo esto, está saliendo en YouTube ahí lo que has dicho. Nunca he manejado a un ¿No crees? funcionario. No. Hombre. Juan Carlos, ¿crees que podríamos tener una charla sosegada, Juan Carlos? La presa basura complicada. ¿Qué le tienes que decir ahora mismo a los que sí quieren, basura sabes que no hablo. a los que sí que quieren votar en Venezuela? Esto se llama el Estado. Mercenarios, tienes mucho sentido de Me puedes llamar mercenario, puedes insultar a OK Diario, pero ahora mismo hay una realidad en Venezuela, Juan Carlos, que con el dinero que has cobrado de Venezuela, ¿qué le dirías a los venezolanos que te están viendo ahora? Es una cuestión de dignidad, ¿eh? Mira cómo me pisa, mira. Eso es un viejo truco ya, Juan Carlos. ¿Sabes? O sea, venezolanos muriendo por querer votar. ¿Qué les dirías? Pero yo te estoy haciendo una pregunta clara. A los venezolanos que ahora mismo... No me eches el aliento que te huele a mierda, tío. No me eches el aliento. A los venezolanos que están muriendo, a la prensa, a los presos políticos, ¿qué les dirías? Que no eres gilipollas. ¿Quién él? No le insulte. Venezuela, ningún mensaje para Venezuela. Pero hagáis un espectáculo, no hagáis un espectáculo para no... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Que me acabas de dar un cabezazo. Tú estás echando eso encima de mí. Pero que me ha dado un cabezazo, ¿lo has visto? No. En la nariz. No me he fijado. ¿No lo has visto? No me he fijado. Ahí está Romeva. Ahí está Oriol Puyol. Ahí está el periodista y presidente Carlos Puigdemont en un referéndum para Cataluña, una invitación a un acuerdo democrático. ¿Se va a poder preguntar luego? No. ¿Luego va a haber preguntas? Vamos con la zona. Entonces es un meeting, Carlos. Sí. Que no nos dejan preguntar. Entonces no es una conferencia, es un meeting, ¿no? Pero bueno, que habéis visto, ¿no? Si esto lo toleramos, dices, bueno, son cosas que le pasan acá, que mañana serán a ti, pasado será a Benja. Vamos, yo creo que no es tan divertido esto, o sea, que te pisen, que te den patadas, que te den un cabezazo, no
no deberíamos permitirlo, porque luego, bueno, saldrá la Asociación de Periodistas de Madrid y luego dirán que es mentira, pero claro, cuando lo estás grabando y le preguntas directamente a alguien que ha estado trabajando para Hugo Chávez desde el 2005 al 2010, o sea, que sabemos de cómo se ponía aquí el brazalete chavista. Y bueno, pues que te hagan unas declaraciones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que es terrible, y no tiene ningún tipo de vergüenza, y no solo le molesta, sino que te agrede. ¿Qué os parece? Que eso lo hiciera un político del Partido Socialista o del Partido Popular, me da igual, o de Ciudadanos, ¿no? Lo que se estaría diciendo, ¿no? Bueno, en fin, lo de Monedero... yo creo que este hombre, claro, ha visto frustradas sus expectativas políticas, ¿no? Y eso no lo ha superado. Desde que le cazaron con esos 400 y pico mil euros no declarados a Hacienda, ¿no? Es que es un defraudador, ¿eh? Claro, por eso digo, desde que le cazaron, pues ahí puso fin a su carrera política que apuntaba alto en Podemos. Y bueno, no lo ha superado, gracias a Dios, porque claro, la reacción está macarril, ¿no? De agredirte, tal, cuando estás preguntando a un periodista, esos son sus argumentos. Bueno, en fin, lamentable. Tú ponías caras de mira cómo el código vas comentando. No, bueno, vamos a ver, es que es un atentado al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión, claramente. Ellos que se les llenan las bocas de derechos, de otra forma de hacer política, es decir, desde los peores tiempos de la dictadura, igual lo aprendió con Chávez, el maltrato a la prensa y la persecución que hace para no querer dar la cara e informar al pueblo. Es decir, es totalitarismo puro y duro, además de acompañado de violencia. Eso es enormemente denunciable. Bueno, pero eso es él y Podemos, ¿no? ¿Balbás? Bueno, yo creo que lo de Monedero es Juan Carlos en estado puro. Es así, es muy agresivo. Yo creo que tampoco tiene ninguna representación política ahí, sino bueno, nada más que Podemos está allí presente. Eso es otra cuestión, ¿no? Lo importante es el desafío de... Entonces es normal, ¿no? No, es impresentable. El intelectual que agrede, es lo normal. No, pero es que es así. Y tienes que tolerarlo, Caquito. Okay, yo he dicho que ahí lo relevante no es él, sino que el relevante es Puigdemont, que venía a hacer aquí un desafío... Bueno, ese ayuntamiento un desafío que lo político Carmena a la presidencia del gobierno, ¿sabes? Eso es lo que es. Ese ayuntamiento que lo gobierna Carmena gracias al PSOE. Impresentable lo de que Carmena haya cedido el local tan bonito, el Ayuntamiento de Madrid, para un acto de desafío político a la presidencia de gobierno del Estado español, diciendo que no tiene fuerza el Estado para impedir el referéndum. Vamos, claro, el que no tiene fuerza ni para pipas es él, ¿sabes? Bueno. Simplemente que el Estado no quiere emplear la violencia, ni quiere emplear de momento el artículo 155, que duraría él 15 segundos. Si el Estado, Rafa, se acabó. Si digo que Caca Minuesa tiene un par de cojones, ¿es micromachismo? Cuidado. Compañero periodista, tienes un enorme valor. Aquí seguimos en el catálogo después de estas pinceladas de la crónica internacional que de alguna manera, más allá del chascarrillo de cómo es Donald Trump en sus formas, en sus gestos, en su manera de dirigirse al resto de jefes de Estado de otros países, también el mensaje ha sido claro e inequívoco sobre que deben empezar a invertir lo que han prometido en gasto militar, en defensa, para empezar a defenderse, porque Estados Unidos no siempre va a estar ahí. Eso es lo que ha dicho. Bueno, crónica nacional. Hoy hemos conocido en este intercambio epistolar entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Hoy el presidente del gobierno ha contestado al presidente de la Generalitat en los siguientes términos, en una carta en la que ha sido más contundente también, cabría decir, de lo habitual. Mariano Rajoy le ha dicho al presidente, al presidente de la Generalitat, que su voluntad, la de Rajoy, de dialogar y de llegar a acuerdos es plena y sincera, pero que esa voluntad de entendimiento tiene como único límite el respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho que rige en España. Por ello, Rajoy dice que ni usted, ni Puigdemont, ni él tienen capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponen. Ello supondría hurtar de sus derechos al conjunto del pueblo español y, por ende, a los catalanes, y ningún legítimo gobernante puede proceder de esta manera. Proseguía esta misiva de Mariano Rajoy diciendo que la propuesta política a la que se me invita consiste en pactar con el gobierno que usted preside la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española. Y en la segunda hoja, porque han sido dos hojas de cartas,
Dice que el Gobierno de la Nación le ha invitado a debatir su propuesta en el Congreso de los Diputados como sede de la soberanía nacional. Lo que no cabe es plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la ley. Por todo ello, dice Rajoy, considera inexcusable volver a reiterar la imposibilidad de que su gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional. Por último, el presidente Rajoy dice que mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, se lo dice a Puigdemont, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones. Esto es en clara alusión a la información que se publicaba el pasado lunes por parte del periódico El País, esos documentos que maneja la Generalitat, de que si no hay referéndum, que habrá independencia unilateral. Escuchamos a los dos protagonistas porque han verbalizado, digamos, lo que han mantenido por carta, pues nos las podían haber ahorrado porque luego casi han venido a hacer lo mismo. Les escuchamos. No voy a adelantar acontecimientos ni quiero anunciar problemas que a nadie le gusten. Yo lo que sí puedo decirle a los españoles es que nadie va a liquidar de manera unilateral la Constitución espanyola, la unidad nacional y la soberanía nacional. La resposta que, com vostès ja coneixen avui, he rebut en forma de carta del president del govern, a l'acord del govern de dimarts sol·licitant una reunió, no és la resposta que ni esperàvem nosaltres ni que serveix per resoldre o per encarregar la resolució d'aquest desencontre. Nosaltres tenim clar que sense diàleg i sense pacte no es poden arribar a solucions polítiques que vagin en l'interès de la majoria de la gent. Bueno, sin diálogo y sin pacto no se pueden llegar a... Pero hoy el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dicho una cosa un tanto contraria a lo pronunciado por Puigdemont. Ha dicho que no están de broma, que quien crea o considere que se van a parar con algún tipo de intercambio financiero o alguna cesión competencial, que está muy equivocado, que él no está ahí para hacer, digamos, teatro. Le escuchamos. Con lo cual, si alguien cree que nosotros renunciaremos a nuestros objetivos, es que no nos conoce. Y yo me sorprende que no nos conozcan, pero me sorprende por una razón muy simple, porque me parece muy legítimo que haya gente que diga, oiga, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Junqueras o con lo que dice Esquerra Republicana. También me parece muy legítimo que haya gente que diga, pues no estoy nada de acuerdo. Bueno, quien crea que no vamos en serio no nos conoce, lo ha dicho claramente Junqueras. Alejo. Bueno, yo creo que ahora ya no se puede decir que las cartas no estén sobre la mesa. O sea, desde mi punto de vista, y lo he dicho y lo he escrito abundantemente en los últimos tiempos, de hecho lo vengo diciendo hace muchos más años, esto tenía que llegar. Y bueno, pues había gente que miraba hacia otro lado, que no se quería enterar, pero ahora ya no se puede disimular, no se puede ocultar que lo que hay en marcha es una vulneración flagrante del orden constitucional en contra de la legalidad vigente y que los que lo van a hacer ya han explicado cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Por tanto, me parece que cuando Rajoy hoy hace dos cosas que a mi juicio hacen que no esté a la altura de su responsabilidad. Una es que en la carta, donde todo lo que dice me parece puesto en razón, lo que dice la carta, falta un párrafo. Falta un párrafo, por amor de Dios. O sea, porque ya hemos llegado a un punto en que no tiene el menor sentido la prudencia, porque es que lo prudente es añadir un párrafo. No, lo proporcional, como dice la ministra de Defensa. Bueno, pues ¿y qué debería decir ese párrafo? No, ese párrafo es el párrafo final donde, de forma correcta, proporcional, en la forma, al desafío, le advierte firmemente de que se atenga a las consecuencias. Estás hablando de Rajoy y firmemente a la vez, no... Bueno, vamos a ver. No me cuadra a mí eso. Exactamente, es lo que estoy tratando de decir, pero lo digo de otra manera. Vamos a ver, es que, hablando en serio, un presidente de gobierno serio a esa carta le añade un párrafo final que dice: dicho lo anterior, le advierto de las consecuencias que puede tener el tal, y entonces, como diciéndole, escucha, te vas a enterar. Es que eso falta. Y después, cuando dice, Dios mío,
lo hemos visto en pantalla, cuando dice, no quiero adelantar acontecimientos. Pero por amor de Dios, si los acontecimientos te están pasando por encima. Y dice que no quiere adelantarlos. Vamos a ver, lo que tenía que haber dicho es, le advierto públicamente al señor Puigdemont que cualquier acción a partir de hoy en la línea de tal recibirá la oportuna respuesta del Estado y ejerceré sin la menor vacilación las facultades que la Constitución me otorga para preservar la legalidad, el orden constitucional y la unidad nacional. Ya está. ¿Tanto le cuesta decirlo? Sí, a los hechos nos Fíjate, remitimos. Alejo decía, lo vengo diciendo desde hace años y ahora estaba recordando que hace años, no sé si en el año 2008, hace 9 años, 10, cuando dejó caer Alejo, oye, si siguen así, llega un extremo que ya veremos y que vamos a llegar y demás, pues en un momento dado habló del 155, habló de la Guardia Civil, no entrando por la diagonal con tanquetas, pero sí, oye, intervención de determinadas competencias o lo que sea, que fuiste titular al día siguiente, Alejo Vidal Quadras propone enviar a la Guardia Civil a Cataluña y a día de hoy ya... ¿qué? ¿Sabes lo que dije? ¿Qué? Dije que un alto mando... Pero te acuerdas de esa polémica, ¿no? Dije que llegaría el momento, y es que los hechos me están dando la razón al 100%, dije, llegará un momento en que se tendrá que enviar, dije, me acuerdo, a un alto mando de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que tome el mando de los mozos de escuadra. ¿Dije eso? Total. No dije nada de... y me dijeron los tanques, no sé qué. Bueno. Dije, ¿sabes lo que dije? Dije simplemente llegará un momento en que se hará cumplir la ley. Eso es lo que dije. Aaron. Yo cada vez que veo a Puigdemont o a Mariano Rajoy hacer política, pienso que Dios existe cuando menos falta hace. Estamos ante una pareidolia, un engaño de la mente, algo que creemos ver pero no existe. Y están además utilizando un extraordinario género que es el género epistolar para no entenderse, para escenificar que realmente no quieren debatir nada. Están escenificando una burla, una farsa. Volvemos una vez más a este Júpiter gaseoso. Es una farsa. Y lo están haciendo los dos. Y además estamos ante dos extraordinarios ejemplos de celícolas, habitantes del cielo. Son habitantes del cielo, no tocan la tierra. Están hablando de qué están hablando. Primero, Puigdemont dice que es republicano. Y sin embargo, subyuga una voluntad ciudadana a una supuesta voluntad territorial. Por un lado, es un celícola. Y por otro lado tenemos a Mariano Rajoy, que dice que no cree en las fronteras. Y al mismo tiempo que dice que no cree en las fronteras, pues no se sabe muy bien qué está haciendo con esta supuesta frontera que se está intentando crear. Porque claro, tampoco creía en las suyas, tampoco creía en las fronteras españolas. No sé, dice la carta que no, dice que no a Puigdemont porque amenaza la convivencia. ¿Cómo que amenaza la convivencia? O sea, que si me vienen a robar, te digo que no porque amenazas la convivencia. De verdad, es una pareidolia, nada de lo que pasa es real, es toda una farsa. Y a mí me empieza a cansar, como izquierdista y como republicano, me avergüenzo, por supuesto, de los dos, que en este caso son de derechas, pero también de parte de la izquierda que está haciendo el mismo ridículo. Junqueras es de izquierdas, y aquí yo creo que ya no es ni derecha parte de la izquierda que está haciendo el mismo ridículo. Van todos juntos. Profesor. Yo no sé si lo dije un día antes, un día después o el mismo día que Alejo Vidal Quadras que había que utilizar el 155. Sí sé que el primer día que vine a esta casa a una tertulia fue el 11 de noviembre del 2015, ya lo dije, en ese mismo día. Nos hubiésemos ahorrado mucho de los disgustos que tenemos hoy en día y hubiésemos cortado de raíz la metástasis que tiene, tanto desde el punto de vista jurídico, económico, social y político, Cataluña en estos momentos. Yo lo que echo de menos, Rajoy, ¿qué ha venido a decir hoy? Lo que ha venido a decir hoy lo lleva diciendo desde no sé cuánto. Podemos poner un plasma con Rajoy, todas sus intervenciones, y está diciendo en todas ellas que va a preservar la unidad nacional, que va a utilizar todos los medios a su alcance para preservar el respeto al ordenamiento jurídico. Señor Rajoy, está usted a 5 minutos de pasar a ser el presidente del gobierno que no defiende la unidad nacional.
teniendo todos los instrumentos a su favor, y ha tenido una legislatura con mayoría absoluta para adoptar las decisiones que tenía que adoptar, que uno de sus ministros salientes hace poco nos dijo que incluso se llegó a tratar en Consejo de Ministros la posibilidad de utilizar el 155 de la Constitución cuando se convocó el anterior referéndum, porque aquí nos está diciendo todo el mundo que no se va a convocar el referéndum, pero es que ya tenemos un precedente de una patochada, que fue el 9 de noviembre del 2014. Y a ver si es verdad que no vamos a hacer. La respuesta que dice la ministra de Defensa, que va a ser proporcional. Claro que debe ser proporcional. ¿Te parece proporcional al desafío que es. Vamos a escuchar las palabras de la ministra de Defensa y después también la señorita Levy, que también hablaba de esa proporcionalidad que hablaba el profesor. Le escuchamos ambas. Estamos dispuestos a impedir que se pueda llegar a poner esa urna de papel, de cartón, de cristal o como se quiera poner, porque ahí ya se sabe y ya se está comprobando que aquellos que colaboran en esa actuación van a tener consecuencias y responsabilidades penales, y esto no es un tema de judicializar nada. El Gobierno de España, que también es gobierno en Cataluña, llevará a cabo desde la proporcionalidad de las situaciones que se vivan todo aquello que sea necesario para que no haya un gobierno al que se le presupone lealtad institucional, al que se le presupone que no puede estar por encima de la ley ni de la democracia, pues que ese gobierno se salte la ley. Pero me había equivocado yo antes y había dicho que era la ministra de Defensa, es Andrea Levy la que ha dicho la proporcionalidad. Que es vicesecretaria general del PP, o sea que no es un cargo cualquiera. En Cataluña. La respuesta, y es catalana además y conoce la sociedad catalana, la respuesta proporcional debe ser, sin duda alguna, el 155. Cuidado, cuando todo el mundo se echaba las manos a la cabeza con el 155, el 155 no implica, desde luego, como se ha dicho aquí, ha puesto de manifiesto anteriormente Alejo, que aparezcan unos tanques estilo Milán del Bosque por la diagonal. Nada. El 155 puede ser tan quirúrgico como queramos o tan melifluo como queramos. Depende de cómo se ponga. Indoloro. Y además, profesor, ha explicado en varias ocasiones que no necesita de una ley orgánica para desarrollarse y aplicarse. No necesita de una ley orgánica para su desarrollo, puede ser de aplicación directa, tal y como está previsto en la Constitución. Que, por cierto, a lo mejor hubiese sido deseable que se hubiese desarrollado a nivel de ley orgánica, sobre todo para concretar las medidas que el apartado segundo establece del 155, pero no hay por qué esperar al desarrollo mediante ley orgánica. Y una cosa, y con esto termino, porque yo creo que este tema nos enerva a todos. Las declaraciones de Oriol Junqueras, es que es sangrante, la verdad, el tema de Cataluña en España. ¿Ustedes se imaginan en que esto estuviese pasando en cualquier país de nuestro entorno? No. ¿Os imagináis que este desafío se hubiese planteado a la soberanía nacional en Francia, en Alemania, en Estados Unidos o en el Reino Unido? Y luego, ¿os imagináis? Aquí, ¿cuántos estamos en esta mesa? 6. ¿Vosotros veis que el gobierno tenga un plan, como dice? ¿Adivináis que haya un plan para responder? Porque yo sí sé lo que están haciendo los separatistas. Y esta carta es otra vuelta de tuerca más para medir al gobierno, y como están viendo que el gobierno no responde, pues llegará poquito a poco, van dando pasos e iremos hacia el abismo. ¿De Junqueras quería decir algo más? Sí, de Junqueras tiene toda la razón lo que dice, es que estos chicos todavía no nos conocen o no nos quieren conocer. Claro. Son tan cobardes que no se atreven a aplicar las medidas que hay que aplicar, pero nosotros no nos vamos a parar, nos tendrán que parar. Y entonces, con la carta, o estos chicos se han vuelto directamente locos, o estos chicos lo que están intentando, que es otra de las posibilidades, yo creo que no es esta, lo que están intentando y pidiendo a gritos que se aplique ya el 155, porque es que no cabe otra solución llegado a este punto. Y se me dirá por parte de alguien de la mesa que probablemente reforma de la Constitución, sí, pero es que eso vendrá posteriormente. Primero hay que frenar la sangría que se está produciendo en Cataluña y luego nos ponemos a hablar de lo que queráis. Bien. Bueno, de todo lo que queráis, no, de cosas serias. Bueno, y no sé si, de momento nadie lo ha dicho, pero no sé si a Julio, Julio, os llama la atención la invitación, insisto, porque cronológicamente es importante. El lunes se filtraba el periódico El País esa ley de transitoriedad jurídica donde decían que el referéndum se iba a celebrar y que si no se celebra, independencia unilateral. Al día siguiente el gobierno elevaba el tono, tanto Cospedal como el portavoz decía golpe de Estado y Rajoy lo calificaba de cacicada, pero hoy en la carta Rajoy le vuelve a decir, a invitar a debatir su propuesta en el Congreso de los Diputados como sede de la soberanía nacional. ¿Por qué invitan a una persona
o a una serie de personas de las que dicen están intentando dar un golpe de Estado y le siguen invitando al Congreso, sede de la soberanía nacional. Esto no sé si nos llama la atención. Bueno, pero Julio, Jordi, Julio, venga. Esto es un ejemplo, mira, voy a intentar ser sintético. El golpe de Estado que está promoviendo la Generalitat de Cataluña a través de 3 partidos, Antigua Convergencia, Esquerra y la CUP, es el corolario de 40 años de indolencia. Efectivamente. ¿Vale? 1. Esto no es ninguna cosa que surja así como un champiñón, ¡ay, Dios mío, qué ha pasado! No, 40 años de indolencia. 40 años de no entender nada. Como un apéndice, como un paréntesis. Hoy el gobierno de España estaba negociando con el PNV la entrega de la seguridad social. Hoy. Ojo. ¿Bien? Bueno. Entonces, en Cataluña hay un gobierno que es parte del Estado, la Generalitat de Cataluña, no Cataluña, como decía Oizoido. El todo no es la parte. ¿Lo pueden entender de una vez en este gobierno? Por favor. ¿Se puede entender desde el conjunto de España que no es Cataluña la que se hace un desafío al gobierno de España, que no es Cataluña la que está retando la Constitución, sino que es un gobierno y 3 partidos políticos que son el 48% de la población? Y después hay un 52%, y yo en las últimas encuestas más, que no quiere esto. ¿Puede el señor Mariano Rajoy dejar de hablar a los que quieren violentar el orden constitucional, los que quieren corromper la convivencia en España, y empezar a dirigirse a esa mayoría de catalanes desamparados que quieren un mensaje de certeza? ¿Puede el señor Rajoy, en vez de decir, no vamos, o la señora Cospedal, que no sé qué Cospedal, bueno, Pedal, en fin, que diga, mira, por cierto, la última encuesta, a favor de esa independencia unilateral, muy bien, en contra ya más del 61%, bueno, y de esa ley de desconexión que están preparando, en contra el 67%. Pues puede el gobierno de España, que es de todos los españoles, dirigirse a esa mayoría de catalanes y decirle, no os preocupéis, catalanes, no se preocupen ustedes, vamos a garantizarles sus derechos y libertades que la Constitución española ampara. Y aquellos que quieran vulnerarla por carta, por SMS, con señales de humo, con lo que les dé la gana de decirle, mira, pero esto es una democracia y aquí hay unos cauces democráticos para debatir de cualquier cosa, aunque no se puede aprobar cualquier cosa. Se puede debatir prácticamente cualquiera, pero hay unos cauces democráticos para cambiar cualquier cosa. Si no es así, que eso coincido plenamente con Vidal Quadras, con nuestro querido Vidal Quadras, si no es así, aténgase usted las consecuencias, que le voy a explicar cuáles van a ser. ¿Verdad? Pero sobre todo, a quien yo me dirijo como presidente del Gobierno de España, es a los catalanes y decirles, funcionarios, no se preocupen, cumplan ustedes la ley, estaremos no detrás suyo, no, sino supervisando que a ninguno de ustedes les violenten estos golpistas. Ciudadanos de Cataluña, tranquilos, sus derechos y libertades estarán garantizados por el Gobierno de España, que yo soy el presidente. Es decir, un mensaje positivo, pero asumiendo el reto, asumiendo que quieren dar un golpe de Estado, que van a ir hasta el final, que seguramente nos vamos a encontrar en el próximo trimestre, especialmente en agosto, segunda quincena de agosto, con un lío monumental político en España, que puede tener unas consecuencias que Dios quiera que no evolucionen hacia un tema de conflicto. En agosto, precisamente por eso. Por eso lo hacen. Por eso lo hacen. Habrá juzgados de guardia. Para acabar, para que veáis que no intento alargarme mucho más. Yo soy ciudadano catalán y soy ciudadano español. Yo le exijo a mi gobierno que me garantice que mis derechos y libertades están amparados por la acción de mi gobierno. Exijo a la justicia que haga cumplir la ley. Le exijo a mis gobernantes que lo cumplan. Y de no ser así, que se atengan a las consecuencias. ¿Cuáles? Aquellas que marca la ley. ¿Hasta dónde? Hasta las últimas consecuencias. Eso no es violencia, no, eso es la defensa de unos principios democráticos que nos ha costado mucho al conjunto de los españoles tener. Y para acabar, tú has visto a Trump hoy lo que hacía, ¿no? Con el Macron, le daba la mano y hacía pum, pum, pum. Bueno, ¿sabes lo que tiene que hacer el presidente del gobierno de España cuando da la mano? Decir, ojo que me está haciendo nos damos la mano. Ojo, no, nos damos la mano, porque yo te respeto porque eres el principal representante del Estado en Cataluña, pero tú vas a cumplir la ley. ¿Lo has entendido? Sí. Pues yo te lo voy a hacer entender. Sí, pero aquí tenemos... Julio, que falta Julio por opinar en esta ronda. Aquí tenemos una situación bastante, yo creo que anómala.
Es decir, tenemos a un gobierno tímido, tenemos un gobierno melifluo, tenemos un gobierno cobarde. Porque vosotros estáis hablando de que Cospedal había dicho que era un golpe de Estado. Ayer. Pero no, es que Cospedal dice que si fueran militares estaríamos hablando de que se estaba dando un golpe de Estado. Cuidado, es que lo matiza. Hay 16.000 personas con armas en Cataluña. Ya, pero es que pone, es que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, no tiene nada que ver. Un golpe de Estado lo pueden dar sin necesidad de ningún tipo de militares, señora. O sea, aclárese usted los principios. No diga, es que es como una especie de golpe de Estado de segunda. No. Esto es un golpe de Estado de primera y con todas las consecuencias. Es decir, Alejo esperaba directamente que hubiera un nuevo párrafo en esa carta. Yo es que no esperaba que hubiera directamente una carta. Es que tú no puedes estar... Antes de la carta, vamos a escuchar lo que decía Cospedal, o al menos un extracto de ello para aclarar exactamente qué es lo que dijo, a ver si está completa y si no, luego Julio nos lo matiza. Venga, ayer Cospedal, respuesta a esas publicaciones del País. Amenazar constantemente al Estado y amenazarlo en el sentido de decir, vamos a terminar con el Estado que tenemos hoy. Si estuviéramos en otro país, en otras circunstancias, y a lo mejor no estuviéramos hablando de políticos, estaríamos hablando de un intento de golpe de Estado. ¿Vale? Es decir, si estuviéramos en otro país, en otras circunstancias, y no estuviéramos hablando de políticos. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Que los políticos no pueden dar un golpe de Estado? Es decir, estas personas no llevan dando un golpe de Estado continuado desde hace años. Julio, Jordi, profesor. Pero es que no he terminado. Aarón, no he terminado. Es decir, es que aquí tenemos una situación en la que estamos esperando todos de un gobierno algo que un gobierno no ha hecho en ningún momento y no lo va a hacer. Es decir, con estas declaraciones, además de Levy, de que si tenemos que actuar, lo haremos dentro de la proporcionalidad. Pero estamos en una situación... Lo cual significa que no están en modo inacción. No os habéis en modo no hacer nada. Es que no os habéis enterado. A Levy, después de estas declaraciones, la han llamado de una radio catalana, RACU. Y le han dicho, ¿qué quieres decir con esto? ¿Que vais a emplear violencia? No, yo no he dicho eso. No, por favor, no. Que estamos en ello, para joder. nada, no tiene nada que ver. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Es que estamos en ello. El Estado va a garantizar con cualquier... El Estado no va a garantizar nada. No, debe garantizarlo. Oye, eso es distinto. O sea, yo quiero... Eso es distinto. No, es una amenaza al Estado. Es una amenaza al Estado y es una amenaza a la ciudadanía de Cataluña. Oye, claro que sí. Vamos a ver. Pero un segundo, porque Julio introdució un elemento que dice, claro, de Rajoy, que no se espera esa determinación para frenar. Pero es que, entonces, ¿de quién se debería esperar? Porque vamos, por ejemplo, a quien aspira a estar en la Moncloa y también a gestionar y hacer frente a este desafío que podría ser perfectamente el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza, pero fíjense, por ejemplo, lo que ha dicho hoy o lo que han insinuado en el 39º Congreso Federal. Va a proponer el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución. Con lo cual, si Rajoy no da la respuesta que debe, ¿quién la va a dar? ¿Pedro Sánchez, Julio? No la va a dar, no la va a dar Pedro Sánchez ni la va a dar Rajoy. Es que estamos hablando... Pero vamos a ver, chicos. Sí, pues casi. Tenemos un problema a la hora de tener que oír lo que dice el gobierno y de interpretar solo lo que queremos, ¿vale? Cuando el gobierno, y se lo dice el gobierno, le dice al señor Puigdemont que vaya allí a explicar lo que hay, ¿por qué creéis que es? Que vaya ahí, quieres decir al Congreso. Que vaya al Congreso a explicar qué es lo que quiere. ¿Por qué creéis que es? Porque quiere que, después de que se explique él lo que haya, que lo explique a través de que haya alguna presentación de algún documento, algún nuevo intento de estatuto de autodetenía, el Parlamento vote eso. Y a partir de ahí haya una especie de reestructuración de lo que sea, una nueva legislación, una respuesta, dar algo. El Parlamento de la Soberanía Nacional dice que no a algo que propone. Pero quiere regularlo a través de algún tipo de... Quiere que se presente una legislación, quiere que debatir algo sobre el concreto, quiere escribirlo. Y quiere directamente que haya una modificación de la Constitución. El señor Pedro Sánchez quiere una modificación de la Constitución de forma previa, para calmarlos. Yo te lo modifico, te reconoce que somos plurinacionales y claro, como conoce mucho a Esquerra Republicana... no les vas a aplacar, no les vas a callar. No les puedes aplacar. No les puedes aplacar. Yo estoy completamente de acuerdo aquí con el profesor. La única solución es la aplicación quirúrgica y clara del 155. Aarón, momento, profesor. Pero es lo que hay que hacer. Por turnos. Aarón proponía una alternativa. ¿Qué alternativa? A ver si ahora los habitantes del cielo, los celículas, vais a ser vosotros. Es que estáis pidiéndole al cocido que tenga fresas. Es que jamás Mariano Rajoy va a solucionar este asunto, porque Mariano Rajoy, este asunto se soluciona con el concepto de igualdad. Igualdad territorial, propiedad de todos los ciudadanos, de todo el
el conjunto territorial. Eso es la igualdad. Y Mariano Rajoy no cree en la igualdad, como ninguna otra persona de derechas cree en la igualdad porque cree en los privilegios. Ni de izquierdas. Es así. Ni de izquierdas, Entonces, por lo que vemos. de momento estamos hablando de Mariano Rajoy. No, habíamos Mariano introducido Rajoy a Pedro Sánchez. No lo puedes, ahora voy con Pedro. Mariano Rajoy no lo puede solucionar nunca porque no cree en eso. La única herramienta de solución o para solucionar este problema es el concepto de igualdad, porque se le puede decir a parte de los catalanes, a los independentistas, se les puede decir, miren ustedes, nosotros no creemos en los reinos de taifas, nosotros no somos ni creemos en los señores feudales. El territorio de ustedes no es su territorio, lo comparte en propiedad con todos los ciudadanos de España. Del mismo modo que mi calle no es mi calle, la comparto con también los que viven en Cataluña. Esto se le puede decir y no se le puede decir, no se le dice porque no se cree en la igualdad. Por entenderlo, Aaron, Entonces, la igualdad. ¿Quién va a defender esa igualdad? Pues Podemos, partido al que tú has votado, que el lunes le abría las puertas del ayuntamiento y toda la cúpula mayor del partido fue a secundar la conferencia de Puigdemont en Madrid, de quien quiere romper con España. Esa extrema izquierda o esa izquierda pura y dura, a la que tú también, entiéndeme, y te lo digo con todo el buen talante, ¿ese es el concepto de igualdad que dice el que tiene Podemos? Porque si no, no lo entiendo. Porque ¿quién defiende esa igualdad? Yo creo que la salida, yo no sé, yo no voy a hablar en nombre de Podemos, porque aunque vote Podemos, no represento a Podemos, del mismo modo que no por escribir poesía represento la poesía. Yo puedo decir lo que creo, la única solución real, si queremos hablar en serio, que surja de una vez por todas un partido de izquierdas, o que de los que ya hay se interioricen de nuevo los principios izquierdistas de la defensa de la igualdad, para que de manera inmediata, con constante comunicación, porque la comunicación no hay que negarla nunca, para que de manera inmediata se le diga a todos los ciudadanos españoles que no se soluciona esto de otra manera, que no se soluciona esto de otra manera. Ahora parece tu película. Que no se soluciona esto. Baja tierra. Perdona, por favor, déjame terminar. Pero baja tierra, tú, es que estás hablando, no, para solucionar una cosa, un reto, ¿cómo se te Un momento, Jordi, deja concluir, Aaron. Venga, por favor, que no se entiende en casa, por favor. Aaron, venga, concluye. Julio, estoy convencido de esa solución. La verdadera solución territorial de este país se hace a través de la democratización de la jefatura del Estado. Si nosotros les decimos a los supuestos republicanos catalanes, no tiene nada que ver eso, sí, es muy importante, sí, porque si no democratizamos nuestro propio país, ¿qué vamos a defender? ¿Qué país estamos defendiendo? Porque el concepto de igualdad se hace desde una realidad republicana. Pero si por un lado dices que defiendes la igualdad y por otro lado dices que no, que defiendes que la jefatura del Estado esté en manos privadas, no encaja esa defensa. Seguro, yo estoy seguro de que si cambiamos la jefatura del Estado, los independentistas... democratizamos. Vale, la democratizamos. Los independentistas catalanes van a pasar de querer ser independentistas. Por orden, lo pedía el profesor y después Alejo. Venga, más opiniones. Yo, coincidiendo con algunas de las opiniones que se han expresado ahí y reconduciendo la situación, ¿cuál es la solución que tenemos en este momento? Yo creo que en este momento ya estamos suficientemente con la metástasis, suficiente, como decíamos antes, Julio, que en este momento solo hay que aplicar, meter el bisturí y luego ya nos podemos parar, reflexionamos, pensamos y vemos qué hacemos, vemos cuál puede ser el encaje. Si sobrevive el cuerpo, ya vemos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jordi en una cosa que no se nos debe olvidar nunca. Este no es un problema de Cataluña. En su conjunto. Este es un problema de una parte de Cataluña que ha sido mimada desde hace 40 años, efectivamente. Y hay otra parte de Cataluña que ha sido desamparada. Hay unos desamparados en Cataluña. Podemos pensar cuál es el encaje de Cataluña en el modelo constitucional. Podemos ver otra cosa. A mí no me gusta la distribución territorial asimétrica. Si verdaderamente creemos en la igualdad, a mí me gusta la distribución territorial simétrica, pero podemos ver dentro de una simetría, de una igualdad, podemos ver algunas especialidades, algunas cuestiones, porque no solo debemos pensar cada vez que hablamos del modelo territorial en Cataluña, es que hay otras partes del territorio nacional que son tan dignas de atención como Cataluña. Por lo tanto, yo creo que Cataluña ahora está en los focos, pero hay que adoptar una serie de decisiones. No estoy de acuerdo contigo, Julio, en ir tan lejos de por qué le invitan al Parlamento. A mí lo de invitarle al Parlamento a que el señor exponga ahí una cosa, y eso lo tiene por escrito Alejo Vidal Quadras, y estoy bastante de acuerdo con él, me parece una memez. Pero ¿cómo le vas a dar el Parlamento a este tipo para que diga lo que diga? ¿Porque es igual que el plan Ibarretxe? No. No estamos en el mismo momento que el plan Ibarretxe. Ahí está el error del gobierno. Se presentó en el gobierno, se inadmitió al IMINE y afortunadamente el Partido Nacionalista Vasco se dio cuenta de dónde se estaba metiendo y paró.
Pero claro. no estamos en las mismas Pero ¿quién lo está elevando a esa situación? ¿Quién le está poniendo al mismo nivel? ¿Quién está dándole a estos nacionalistas el mismo pábulo que se le dio en aquel momento a aquello? Los otros nacionalistas. El propio gobierno invitándolo al Parlamento. Los nacionalistas entienden que no se... A ver, Alejo. Vamos a ver. Esto viene de muy lejos. Entonces, hace muchos años, décadas, que se les suministra a los separatistas los instrumentos institucionales, financieros, simbólicos y de medios de comunicación para que construyan un estado de opinión hostil al gobierno. Mientras se les iba proporcionando todo eso, y últimamente hasta el escarnio de pagarles la fiesta, porque os quiero recordar que en los últimos años el tremendo déficit que tienen, fruto de su mala gestión y de su corrupción y su despilfarro, lo pagamos todos nosotros. Bueno, pues en ese momento se ha llegado a un punto en que esto ha salido fuera de control. Ya te dicen que se van y que lo van a hacer así y el día que lo van a hacer. Y además te desafían. Bueno, frente a esto, ¿qué encuentran? Encuentran un gobierno que carece de los conceptos claros. Basta escuchar a Cospedal, a Levy y leer la carta de Rajoy. No tienen los conceptos claros. Y además notan, como las fieras, notan el miedo, la debilidad y la pusilanimidad de la presa. La huelen. Y como es natural, la fiera se excita. Y la están cercando. Y entonces, aquí lo que habría que hacer es diáfano. Yo soy Rajoy. Imaginad, hacer un ejercicio de imaginación. Y yo, llegado a este punto, llamo a Pedro Sánchez, llamo a Albert Rivera y les digo, escucha, hasta aquí hemos llegado. Vamos a actuar de manera eficaz y firme frente a esto. ¿Estáis conmigo? Una foto unida. ¿Estáis conmigo o no estáis conmigo? Porque, querido Pedro, tú estarás por la plurinacionalidad y tal y cual, pero supongo que no estarás porque España deja de existir. Y ahora, de momento, después ya hablaremos de la plurinacionalidad y de cómo repartimos esto y lo otro. Pero hoy estamos en un problema existencial, ¿me entendéis? Sí, sí. Albert y Pedrito, ¿me entendéis? O sea, nos jugamos que mañana dejamos de tener nación. Y con lo cual, tú, querido Pedro, si quieres ser presidente del gobierno de España, si no hay España, no seas presidente de gobierno de nada. ¿Lo has entendido? Bien. Albert, muchacho, tú vienes de Cataluña y en esto parece que siempre has sido firme y has tenido la visión clara del asunto. Estás conmigo. Yo creo que Rivera le diría, estoy contigo. Yo creo. ¿Qué le diría a Pedro? Y el otro, Sánchez segundo. Según como se lo expliques, ¿vale? Pues si le explicas lo del trono, yo creo que por lo entiende, ejemplo, diciéndole lo que le acabo de decir yo. Es decir, oye, es que no serás nunca presidente de nada porque no habrá nada que puedas presidir. O sea que, estáis conmigo. Y todos nosotros estamos contigo. Muy bien. Vamos a la hora de prensa, los tres. ¿Vale? Y salimos. Todos los periodistas, teles, del mundo entero. He hablado con el líder de la oposición y he hablado con el siguiente, el cuarto partido tal. Y queremos hacer una declaración conjunta. Si se produce a partir de mañana cualquier acción, por nimia que sea, en la línea tal, aplicaremos de manera inmediata el artículo 155 de la Constitución. La Generalitat de Cataluña será intervenida, el Estado tomará el control de sus instituciones hasta que, restaurada la ley y el orden constitucional, se pueda volver a la normalidad. ¿Y pasaría algo? Ya está. ¿No pasaría? Ya está. Absolutamente. Mira qué fácil. Habláis de España. Entonces los otros que les conozco como los conoce Jordi. Salen corriendo. Sí. Los otros que les conozco como si los hubiera traído al mundo. Sí, sí, sí. Oyen eso y ven a los tres allí. Y se cuadran. No es que se cuadran, es que se funden. Mira. Y al día siguiente verías como estos chulitos. Hombre, no, tal. No llegaremos a esto a este punto. Muy rápido. ¿Entiendes? Yo lo que quiero... Pero claro, han de creer que lo vas a hacer. Mira, y hoy no lo creen. A ver, Jordi. Yo como con amenazas... Yo como catalán, Jordi, como catalán y como español, y como ciudadano español, sobre todo, lo que exijo en mi gobierno es que frente a aquellos que utilizan la soberbia, la prepotencia y el matonismo con los ciudadanos de Cataluña, con sus funcionarios, con servidores públicos, el gobierno de España me tranquilice
me dé certezas y sobre todo me permita que en Cataluña deje de existir esa sensación que a mí me rompe el corazón, que tanta gente me para por la calle y está con desazón, desamparada y con miedo. Que en el año 2017, en España, te pare un ciudadano y te pregunte, Jordi, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Voy a dejar de ser español? ¿Me van a quitar mi pensión? ¿Qué va a pasar? Que esto pueda imaginarse es porque hay un problema que el gobierno de España, el conjunto de sus instituciones, incluida la monarquía, que es la unidad, el símbolo de la unidad, no da certezas y garantías a los ciudadanos de Cataluña de que van a seguir siendo ciudadanos con derechos y libertades, es decir, ciudadanos españoles. Amén. Bueno, es un tema desde luego muy interesante. En las últimas noches en el Catalagua estamos debatiendo, pese al hartazgo, porque Jordi habla de preocupación, pero también en otras partes España está creando, muchos ciudadanos en España, y esto es una evidencia, se están hartando. Y no nos gustaría que por culpa de algunos independentistas, algunos ya dijesen, oye, mira, lo mejor apaga y vámonos, que se vayan, que nos dejen en paz, tal. Y muchos catalanes, la mayoría, como les acabamos de demostrar con las encuestas, pagarían justos por pecadores. Pero bueno, nosotros, desde el debate constructivo de las ideas para dar soluciones, vamos a seguir abordando esta preocupante situación que vive nuestro país, porque nos jugamos el futuro, sin lugar a dudas. Más asuntos. Nos vamos a ir hasta Sevilla. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo hoy ha avalado que la educación diferenciada, esa educación, ya lo saben que existe la mixta y la diferenciada es la que decide que en determinadas etapas educativas, sobre todo las más adolescentes o preadolescentes de niños y de niñas, decide separar en las clases a los niños por aquí y las niñas por allá, porque consideran que es un método educativo mejor y más adecuado para determinadas etapas, edades de crecimiento de los niños. Pues hoy el Supremo ha avalado que la educación diferenciada se sufrague con fondos públicos. ¿Y por qué? Porque rechazaba la posición, un decreto de la Junta de Andalucía que lo publicó, lo aprobó y era contrario a sufragar con dinero público, es decir, el concierto educativo, la educación concertada, a un colegio que se llama Altair o Alter, privado religioso, que separaba a los niños y a las niñas. Vamos a hablar en los próximos minutos con Gemma García, que es portavoz de la plataforma Mis Padres Deciden y además es presidenta de la AMPA de este colegio. Pero antes les hemos preparado un informe sobre qué es la educación diferenciada, qué es la educación mixta y qué es lo que dicen los expertos que aportan de positivo unas y otras. Lo vemos porque sobre todo de aquí se suele intoxicar mucho y se suelen lanzar muchos eslóganes, sobre todo de la izquierda, que muchas veces faltan a la verdad. Lo vemos. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de educar a los niños separados de las niñas? Quienes están a favor de educarles de forma separada citan estudios que prueban que niños y niñas aprenden mejor cuando no estudian en la misma clase, sobre todo por aquello de dispersarse en los estudios cuando están en edad adolescente. Un informe explica que los niños maduran más tarde que las niñas y que ellas son más reflexivas en lo referido a diferencias cognitivas y de madurez. Separarles en las aulas ayudaría a los profesores a obtener el máximo rendimiento de los alumnos, huyendo del quién está enamorado de quién o quién es la más guapa o el más travieso. A este tipo de educación también se le llama personalizada. Quienes prefieren que los niños y las niñas estudien en la misma clase aseguran que así se refleja mejor el mundo real y ayuda a los alumnos a socializarse. Hablan de convivencia, estereotipos e igualdad de oportunidades. Según datos de la Consejería de Educación en España, existen más de 150 centros escolares de educación que separan a los alumnos por su sexo. Un posible modelo educativo que ya se aplica en centros es el de mezclar ambas formas. De 0 a 10 años durante la educación infantil, que sea mixta. En la ESO, de 10 a 16 años, diferenciada para facilitar el aprendizaje. Y de 16 a 18 en bachillerato, de forma mixta de nuevo. Una ampliación del abanico educativo para que los padres puedan elegir sobre este desafío del siglo XXI. Bueno, esto es el informe que les hemos preparado. Saludamos ya a Gemma García, que como les digo es la presidenta de la portavoz, mejor dicho, de la plataforma Mis Padres Deciden y presidenta de la AMPA de este colegio. Señora García, muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Bueno, entiendo yo que este fallo del Supremo lo interpretan ustedes como una pequeña victoria después de unos meses que no habrán sido fáciles ante la incertidumbre de cómo va a ser el futuro de sus hijos, porque si les quitaban el concierto solo podían seguir manteniendo o llevando a los niños a ese colegio las familias más adineradas, ya si se retira el concierto, así que respiran aliviados, ¿no? Sí, alegres y satisfechos por esta resolución del Tribunal Supremo, que ha reconocido expresamente que la educación diferenciada no es discriminatoria. Qué bien, pues... Además, aporta mucha tranquilidad a las familias. Sí, diga, perdone. No, le comentaba que aporta mucha tranquilidad a las familias que en estos momentos estaban pendientes de esas sentencias para poder matricular a sus hijos en estos colegios. Bueno, señora García, tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad de menos de 2 minutos y si le parece la hacemos y regresamos y seguimos esta interesante charla, entrevista, ¿de acuerdo? Estupendo. Venga, hasta ahora. Pues señores, hacemos una breve pausa de publicidad y enseguida seguimos hablando sobre este interesante debate de la educación diferenciada. Hasta ahora. Más asuntos. Nos vamos a ir hasta Sevilla. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo hoy ha avalado que la educación diferenciada, esa educación, ya lo saben que existe la mixta y la diferenciada es la que decide que en determinadas etapas educativas, sobre todo las más adolescentes o preadolescentes de niños y de niñas, decide separar en las clases a los niños por aquí y las niñas por allá porque consideran que es un método educativo mejor y más adecuado para determinadas etapas, edades de crecimiento de los niños. Pues hoy el Supremo ha avalado que la educación diferenciada se sufrague con fondos públicos. ¿Y por qué? Porque rechazaba la posición, un decreto de la Junta de Andalucía que lo publicó, lo aprobó y era contrario a sufragar con dinero público, es decir, el concierto educativo, la educación concertada, a un colegio que se llama Altair o Alter, privado religioso que separaba a los niños y a las niñas. Vamos a hablar en los próximos minutos con Gemma García, que es portavoz de la plataforma Mis Padres Deciden y además es presidenta de la AMPA de este colegio. Pero antes les hemos preparado un informe sobre qué es la educación diferenciada, qué es la educación mixta y qué es lo que dicen los expertos que aportan de positivo unas y otras. Lo vemos porque sobre todo de aquí se suele intoxicar mucho y se suelen lanzar muchos eslóganes, sobre todo de la izquierda, que muchas veces faltan a la verdad. Lo vemos. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de educar a los niños separados de las niñas? Quienes están a favor de educarles de forma separada citan estudios que prueban que niños y niñas aprenden mejor cuando no estudian en la misma clase, sobre todo por aquello de dispersarse en los estudios cuando están en edad adolescente. Un informe explica que los niños maduran más tarde que las niñas y que ellas son más reflexivas en lo referido a diferencias cognitivas y de madurez. Separarles en las aulas ayudaría a los profesores a obtener el máximo rendimiento de los alumnos, huyendo del quién está enamorado de quién o quién es la más guapa o el más travieso. A este tipo de educación también se le llama personalizada. Quienes prefieren que los niños y las niñas estudien en la misma clase aseguran que así se refleja mejor el mundo real y ayuda a los alumnos a socializarse. Hablan de convivencia, estereotipos e igualdad de oportunidades. Según datos de la Consejería de Educación en España, existen más de 150 centros escolares de educación que separan a los alumnos por su sexo. Un posible modelo educativo que ya se aplica en centros es el de mezclar ambas formas. De 0 a 10 años durante la educación infantil, que sea mixta. En la ESO, de 10 a 16 años, diferenciada para facilitar el aprendizaje. Y de 16 a 18 en bachillerato, de forma mixta de nuevo. Una ampliación del abanico educativo para que los padres puedan elegir sobre este desafío del siglo XXI.
Gemma García, que es la portavoz de una plataforma llamada Mis Padres Deciden, que están hoy de enhorabuena, están celebrando la decisión del Tribunal Supremo, que digamos que ha tumbado, bueno, ojo, que el Supremo ha confirmado a su vez la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que revocaba una orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la que negaban o denegaban el régimen de concierto educativo, es decir, de dar fondos públicos a un colegio porque separaba a los niños y a las niñas en determinadas etapas educativas. Bueno, señora García, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿por qué lleva usted a sus hijos a un colegio donde diferencian por sexo a los niños de las niñas? Cuéntenos qué le aporta a usted basándonos en la experiencia que ha tenido. ¿Por qué lo considera mejor que el sistema mixto? Bueno, es un modelo pedagógico que se adapta a las condiciones especiales y diferentes de los niños y las niñas, porque evolucionan en distintos momentos. Evidentemente, a mi hijo que lo tengo en Altair y a mi hija que la tengo en Ribamar le enseñan lo mismo, pero de diferente manera. El ritmo de evolución es distinto y aprende de distintas maneras. Este es un modelo pedagógico que en mis hijos en concreto ha funcionado perfectamente. Yo los tenía matriculados en un colegio mixto, y cambié a mis hijos a un colegio de educación diferenciada porque tenían malos resultados académicos, especialmente el chico. Y aquí totalmente cambió. ¿Qué edad tenía, perdone, señora García, qué edad tenía su hijo en el momento en el cambio de colegio, que cambió de colegio y mejor los resultados? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Cuáles son las etapas? Lo digo porque hay dentro de los colegios que diferencian por sexo, también hay diferentes modelos. Hay colegios que lo hacen desde por entendernos, desde el inicio, los 3 años hasta justo preuniversidad, pero hay otros que, según qué etapas educativas, los separan y luego les vuelven a juntar y luego les vuelven a separar, ¿no? ¿Cómo funciona? Efectivamente, hay distintas opciones. Yo solamente le puedo hablar del modelo que conozco, que es Altair. Altair empiezan los niños con 3 años y están aquí realizando toda la primaria, la secundaria y el bachillerato hasta ir a la universidad. Este colegio es solo de chicos y está dando buenos resultados y estoy muy contenta con él. Yo y muchos padres que han optado por este colegio. Entonces, señora García, ¿qué contesta o qué responde a todos aquellos periodistas, expertos o pseudoexpertos que dicen que en su colegio discriminan, que segregan, que no son igualitarios, etcétera, etcétera? ¿Qué tienen que decir ante estas acusaciones? En primer lugar, yo creo que nadie se puede plantear que yo como madre, que lo que más me importa en este mundo son mis hijos, puedo llevar a mis hijos a un colegio que los segregan. En todo caso, que lo diferencia. Es distinto segregar. Si la Administración pensara realmente que estos colegios segregaban, no existirían ni en lo público ni en lo privado. Ellos solamente están atacando la enseñanza concertada diferenciada. Los conciertos han permitido que muchas familias puedan elegir este colegio. Altair está situado en el barrio más pobre de toda España. Sin el concierto no podrían haber optado por este colegio. ¿Cómo son las relaciones? Lo que hacen es garantizar. Perdone, diga, señora García, que como hay un poco de retardo, hay veces que nos pisamos en la conversación, así que no se preocupe. Sí, efectivamente. Concluya, diga. No, que los conciertos no son un privilegio, son un derecho que nos permite a los padres que todo el mundo podamos escoger, incluso los que no tenemos recursos económicos. Sin los conciertos, esta educación se convertiría en elitista. Claro, efectivamente. Es decir, que si a este colegio, Altair, se hubiesen cumplido las pretensiones de la Junta de Andalucía de retirar ese concierto, entiendo yo que las cuotas mensuales que pagan todos los padres se hubiesen multiplicado, no sé por cuánto, con lo cual, no sé si usted, pero que muchos de los padres, y más si nos dice que es una zona pobre, humilde de Sevilla, hubiesen tenido que cambiar a sus hijos de colegio, ¿no? No podrían seguir aquí en ningún caso. Este es un barrio obrero donde además en estos últimos años ha habido muchos paros, no podrían pagar ninguna cuota. Claro. Estamos situados en el barrio más pobre de toda España.
¿Alguna otra cuestión, señora García? ¿Cómo son las relaciones sociales? Me refiero de los niños que están todo el día en clase con niños y en el colegio solo se relacionan con niños. ¿Cómo son las relaciones con las niñas cuando en la vida real, ya sea en la calle, con familiares, se ven con chicas? Y al revés, con las chicas que durante de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde solo se ven con chicas, pero que luego que entiendo que en su día a día se tendrán que relacionar con chicos. Entiendo que luego no hay ningún problema de relación social, ¿no? ¿O sí? No lo sé. No existe ningún problema. Ninguno. No existe ningún problema. Mis hijos vienen al colegio a estudiar y durante el trabajo aquí están estudiando y trabajando con niños, pero cuando sale su mundo social es igual que el de un chico que va a un colegio mixto. Tiene su hermana que es una chica, sus amigos van a otras actividades de ocio fuera de aquí y se relacionan con chicos y chicas sin ningún problema y sin ningún tipo de conflicto. Bueno, entonces, doña Gemma, me queda una última reflexión. ¿Por qué entonces cree usted, lo está experimentando en Andalucía con la Consejería de Educación, por qué cree que la Junta de Andalucía, socialista en este caso, apuesta por retirar el concierto educativo a los colegios que diferencian a los niños de las niñas? ¿Cuáles son los motivos que les habrán dicho desde la Consejería o el propio Gobierno andaluz para quitar este concierto y estas subvenciones públicas a su colegio y a muchos otros? Porque la pretensión es con todos los que diferencien por sexo. Claramente aquí no hay ni motivos pedagógicos, porque Altair tiene buenos resultados y los demuestran sus alumnos que han obtenido medallas de plata en pruebas de física, química a nivel nacional. Claramente no hay motivos económicos. Un colegio concertado le sale mucho más barato a un alumno que en un colegio público. Aquí hay un solo motivo. El motivo es el motivo ideológico. Y por ese motivo ideológico no solamente sufrimos los padres porque no podemos llevar a nuestros hijos al colegio que libremente y ejerciendo un derecho hemos elegido. También están sufriendo profesores y trabajadores de este colegio que ven peligrar con por este motivo ideológico su puesto de trabajo. Bueno, señora García, ahora le voy a abrir el debate al resto de la mesa, con lo cual a usted le invito, si le parece, a quedarse escuchando para que si después del breve análisis que vamos a hacer sobre esta noticia que estamos tratando hoy en el catálogo, quiere hacer alguna aportación, matiz, aclaración a lo que se diga, lo pueda hacer usted. ¿Le parece? No sé si tiene tiempo, vamos. Vale, estupendo, gracias. Vale, se puede quedar unos minutos más. Venga, de acuerdo. Hay bibliotecas sobre pedagogía, sobre cómo hay que enseñar. O sea, eso es un debate pues muy rico y muy interesante que existe en la comunidad educativa y en la sociedad desde hace muchísimo tiempo. No, estamos hablando de un derecho constitucional. Estamos hablando del derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Y de otro derecho constitucional que es el derecho a una educación pública suministrada por el Estado. Entonces, lo ha expresado muy bien la señora García cuando ha dicho, oiga, es que si a mí me quitan el concierto, me condenan a no poder dar a mis hijos la educación que yo deseo, con lo cual hay una doble vulneración de la Constitución. Por una parte, el derecho de los padres a darles el tipo de educación que consideren oportuno, y por otro lado el derecho que tienen los españoles a una educación de calidad pública garantizada por el contribuyente, por el Estado. Por cierto, no gratuita, que gratuito no hay nada, pagado por el contribuyente. Bien, entonces, a partir de aquí, una tercera conclusión. Qué suerte tenemos que todavía hay algo de separación de poderes en España y una justicia que es, vamos a decir, independiente de otros poderes, porque efectivamente el Supremo aquí ha hecho justicia y ha dado la razón al que la tenía y le ha parado los pies a una administración invasiva, sectaria,
ideológicamente opresora. Y fuera de la legalidad en este ámbito. Claro, es que yo creo que aquí la administración andaluza se había pasado de frenada. Es decir, directamente lo que había dicho es que esto era un tipo de educación segregadora y que discriminaba directamente por cuestión de género, y el tribunal, tanto el superior como después el supremo, le viene a decir que no. Y además se lo dice porque lo dice, es legítima a nivel de derecho internacional y público, es legítima a través de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en la propia sentencia... De la LOMCE, de la Ley de Educación. Habla de la LOMCE, reconociendo la constitucionalidad de la LOMCE. Cuidado, que también en la sentencia a ese respecto es interesante por todos aquellos que la ponen en duda. Pero además que hay una cosa que simplemente con que la administración andaluza se hubiera ido a esta cantidad de textos que decía Alejo que hay, ves que la educación de este tipo se da en Estados Unidos, en Australia, en 2 Länders en Alemania, en Gran Bretaña. En Francia tienen informes que se planteaban que su fracaso escolar podría ser solventado a través de educación separada. En Canadá, en el 98, hay informes que la recomendaban. En Suiza, en Escocia, en el 2004, después de los grandes fracasos escolares que tienen informes de sus consejos que les recomiendan aplicarla a nivel público. Es decir, que tienes muchísima literatura. Sí que es cierto que si coges todos los estudios y los pones uno al lado del otro, no tienes ninguno que prime sobre el otro, de si es mejor la mixta o es mejor la separada. Ese es otro debate que es muy interesante y que podríamos abordar en otro momento. Pero sí que tienes camino en países desarrollados de nuestro entorno que a nivel de políticas públicas están yendo en ese sentido. Con lo cual, que la administración andaluza, claro, y además en algunas ocasiones los resultados son mejores que la educación mixta. Que la educación andaluza directamente utilice este subterfugio, la administración, para decir que esto era discriminador o esto segregaba a nivel de género, es una pasada. Y otro de los mantras que se están saltando es verdad, que muchas veces se dice que este tipo de colegios son elitistas. Y fíjense, la prueba, aquí en Madrid tenemos algunos, han venido algún representante aquí a Plató alguna vez, pero este colegio les dice que es uno de los barrios más pobres de Sevilla, donde se decide en ese barrio, un colegio se ha decidido que sea de educación diferenciada. Aaron, Jordi. Bueno, lo primero es obviamente felicitar a la señora García, porque estoy convencido de que habrá sido para ella... Está escuchando, se le puede decir a Aaron. Habrá sido para ella una extraordinaria felicidad. Llevar al Tribunal Supremo algo que para ella es importante y ganarlo, parece que merece mi felicitación. Yo sí quiero entrar un poquito en el debate, si me permitís. Hombre. Nada, con pinceladas. Yo provengo también de un poco tengo parte de formación como docente, estudié magisterio, y este es un tema que me interesa pues desde hace muchísimos años. Primero habría que decir que la coeducación es el modelo mayoritario en todos los países occidentales. En todos. Coeducación es la mixta, dices. Sí, la mixta. En todos, se llama así, educación, se llama coeducación. Y habría que decir que sí que es una segregación porque se separa a los individuos por género, no por sexo, por género. Y se les separa de tal modo que, por ejemplo, mi hijo Sancho, el mayor, pues no podría ir a un colegio de señoritas, y mi hija Gadea, la pequeña, pues tampoco podría ir al colegio donde están los chicos. Entonces sí que hay una segregación. Luego habría que decir, he tomado notas como buen docente, como buen didacta, habría que decir que una cosa importante, y es que genera estereotipos sexuales. Genera, porque cuando las mujeres conviven solo con mujeres y los hombres conviven solo con hombres, en la educación, en la formación, durante 8 horas al día, acaban teniendo una cierta ignorancia sobre el género opuesto. Tienes cientos de informes que dicen lo contrario, ¿no? Bueno, ya, pero déjame un momentito. Si yo te he escuchado con toda la atención, de verdad, y seguramente tengáis razón, pero me apetece decir lo que yo creo. Ah, bien, vale. No, claro. Venga, no nos detengamos en temas. Pero sigue, Aaron, por favor. Pues hay un cierto prejuicio, o sea, cuando hay ignorancia sobre el género opuesto, esa ignorancia, ese vacío de conocimiento, lo ocupa el prejuicio. Y yo no quiero que mi hijo o mi hija tengan ciertos prejuicios sobre el género opuesto. Tú lo has dicho, luego tú también, no quieres.
Pero hay otras personas que quieren. Ya, pero bueno, luego entramos si queréis en eso. Luego también, no, claro, yo no formo parte del Tribunal Supremo. Luego también habría que decir que perjudica en parte también la integración social, porque si la sociedad tiene una realidad y la realidad conlleva ambos géneros cohabitándose, ¿no? Pues separar a los géneros me parece que perjudica la integración social y una cosa muy importante, hace ajenos a unos acerca de los otros, hace ajeno al hombre acerca de la mujer y hace a la mujer ajena del hombre y por lo tanto lo ve como una especie de desigual, un extraño, un ente, un ser que conoce únicamente, pues quizá luego, pues en las calles de su barrio. A ver, luego también... también... porque Gemma García, por los gestos que estaba haciendo, entiendo que quería matizar o contestar. Sí, pero digo dos cosas más venga, y ya momento, termino. Gemma, concluyaron y después tendrá tiempo Gemma de matizar. Esto es muy importante porque mitifica, señora García, mitifica digamos, el género opuesto. Lo mitifica. El mito surge precisamente, el prejuicio, surge para ocupar ese espacio, ese ámbito de desconocimiento. Y yo creo, en parte, usted por supuesto tiene su opinión, pero yo creo que no deberíamos hacer que nuestros hijos mitificaran al género opuesto, sino que lo conocieran, que convivieran, que compartieran lo que les pasa. Tengo una experiencia muy bonita, ya sé que a lo mejor le es desagradable para usted, pero a mí me gustó mucho, que cuando estaba en el colegio hubo un par de niñas, porque esto lo íbamos viendo, pues que tenían su momento de periodo, surgía por primera vez. Recuerdo la sensación en el aula era bastante interesante porque los niños hablábamos entre nosotros, las niñas hablaban entre ellas y llegó un momento en el que el maestro, con todos nosotros juntos, nos explicó las cosas y se entendió perfectamente, cohabitamos, nos entendimos, no sé, me pareció bonito. Bueno, ahora, venga, no vamos a hablar de... Venga, no, sí, solamente dos cosas más. No, pero es que llevas casi 5 minutos y no quiero que basemos en experiencias personales. Rápidamente. 30 segundos, Aaron, de verdad. Quiero decir también que académicamente no está demostrado que favorezca a los niños segregados. Y tampoco, y por último quiero decir que tampoco me gustaría que separáramos a nuestros hijos por, no sé, por color de pelo, por talla, por índice de grasa corporal, bueno, por mira, ideología de los un padres. espectador te dice, señor Aaron, mucha retórica, pero no, lleve usted a sus hijos donde quiera, lo dice la ley. No, si yo respeto la ley. Por eso, respeto, bueno. pero señora García, bueno, ha dicho muchas cosas, Aaron, pero así, someramente, le diga lo que usted quiera y matice, conteste o puntualice cualquiera de las cosas que ha dicho Aaron. Adelante. Sí. Yo creo que esto es solamente es pluralidad. Estamos buscando una sociedad plural que tengamos y podamos ejercitar el derecho a decidir lo que nosotros consideremos mejor para nuestros hijos. Si solo hay una opción, yo no puedo elegir. Yo no le digo a nadie que traiga a su hijo a este colegio. Yo he elegido para mi hijo lo que considero mejor. Si no hay pluralidad, si no hay mixto, si no hay diferenciado, yo no puedo elegir. La opción para mí mejor es la diferenciada y para este señor será la coeducación y me parece fenomenal y yo lucho y luchamos todos porque cada padre pueda elegir la educación que mejor se adapta a su hijo o que ellos consideren que es mejor para su hijo. No se trata de un modelo único y exclusivo, no. Se trata del derecho y de la libertad que yo tengo para poder elegir el modelo que considero mejor para mis hijos. Es lo único. Señora García. El modelo, para mí, este es el modelo, para usted es el otro y yo también la respeto totalmente. Y lucharé para que usted siga pudiendo elegir el modelo que considera mejor para sus hijos. Venga, más reflexiones. Jordi Cañas. Seré muy breve. Yo es que creo que hay temas que, aquello, como decían los romanos, Roma locuta causa finita, ¿no? Ha hablado el Tribunal Supremo, se acabó el debate. Yo personalmente no llevaría a mis hijos a una escuela con educación diferenciada, pero si usted lo quiere hacer, pues fenomenal. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? ¿Que se puede? Pues vale. ¿Que los poderes públicos tienen que contribuir de igual manera a la financiación de esa escuela? Fenomenal. A mí me gustaría saber, yo no he leído el auto, o no he leído la sentencia, perdón, por lo tanto no sé si marca cuáles son los límites de esa diferenciación, porque usted lo tiene evidente, que es la diferenciación, por este caso por género. ¿Cuáles son los límites de la diferenciación? A mí me gustaría saber que se establecieran unos límites, porque yo, joven, de género lo puedo entender, aunque no lo comparta, puedo entender,
pero me gustaría saber cuál es el límite. Y mucho cuidado, porque, por ejemplo, esto puede legitimar la aparición... Pero, Jordi, ¿el límite qué quieres decir? No, pues, que ¿cuál en es un el momento límite de se la abra la diferencia? puerta... No, claro. Pero, por supuesto, o sea, ¿cuál es el límite de la diferencia? Porque por género está clara, yo la veo, pero puede ser por otros temas. ¿Cuál es el límite de la diferencia a la hora de constituir educación diferenciada? Eso planteaba yo. No, ¿cuál es el límite? Es que de verdad lo ignoro. Pero Jordi, estás planteando que a lo mejor rubios por aquí, morenos por allí, altos por aquí. Pero no, ve, por Dios, es que es de sentido común. El límite que tiene el derecho normante, que es el sentido común. Te voy a decir una cosa. Claro. Artículo, un segundo, Artículo el 27.3, ¿verdad? Sí. Los poderes públicos garantizan el derecho que asistan a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, ¿verdad? Que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Perfecto. Sí. Una madrasa es una decisión personal que además divide a los niños entre pero es que ese artículo también dice que debe respetar los límites constitucionales. ¿Quién dice que el Corán no lo respeta? Depende. Perdón, dices tú que no sepa no es una religión prohibida por el Estado, sino que además está amparada por la libertad religiosa, ¿no? Pues, entonces eso legitima porque ahora mismo el límite es el respeto a los derechos constitucionales. O sea, plantear dudas razonables, no críticas, yo repito, yo no tengo nada que decir de la sentencia del Supremo, salvo que la respeto. Y que a partir de aquí no va a poder haber ningún poder público que retire un concierto económico a una escuela que divida o separe a los niños por cuestión de género. Fenomenal, oye, yo lo respeto. No tengo nada que decir, salvo que el poder público debe respetar la ley. Y una vez hablado del Supremo, pues otra cosa es que ahí lo llevas a Constitucional y aquí podríamos estar toda derivada, pero de momento el Supremo ha determinado, por lo tanto no hay debate. Lo que yo planteo, creo que como cualquier persona que tenga un espíritu crítico, yo espero que con mis limitaciones cognitivas, pues creo que tengo, es cuáles son los límites de esa diferencia. Y si esa diferencia, que ahora está avalada por el Supremo, no puede abrir la puerta, por ejemplo, una escuela religiosa coránica que divide a los niños por sexo. Bueno, oye, pues ya está, yo me lo planteo. ¿Lo tenéis claro? Fenomenal. Siempre que respete los límites constitucionales. Bueno, profesor, fenomenal. No, yo te voy a dar unos datos empíricos, Aarón, que refuten tus miedos hacia la educación diferenciada. Yo tengo amigos que han estudiado en educación diferenciada y no veas tú el conocimiento que tienen del otro género. Amigos míos, tienen un conocimiento y una integración social con el otro género que ya lo quisieran muchos que han estudiado en colegios mixtos, con lo cual yo simplemente, por más o menos decir que no tengas miedo, que no pasa nada porque se estudia en colegios diferenciados. Yo fui a un colegio diferenciado desde los 3 años. Explica la camisa. Cuidado, que entra en temas personales, Alejo. Defiéndete, lo has dicho, lo has advertido. Yo fui a un colegio diferenciado de los 3 años a los 17 y vamos... ¿Y no te ha pasado nada? ¿Te ha llevado bien con las mujeres? Mi relación con el otro sexo ha sido siempre extraordinariamente fluida. Bueno, sobre todo que al final es la realidad, porque sales del colegio y es que te encuentras ahí. Lo que pasa es que tampoco es tan difícil de entender que en determinadas etapas educativas se pretenda separar porque se considere que es mejor para el niño y para la niña, no para nosotros, para uno. Bueno, doña Gemma García, que le hemos tenido aquí una larga espera, no sé si quiere hacer una última reflexión o puntualización a las cosas que hemos ido escuchando. No, solamente darle las gracias por permitirnos contar nuestra situación y decirle que hoy la libertad tiene nombre de muchos padres de este colegio que han podido traer a su hijo a este centro. Pues claro que sí, a usted y a todos los padres de este colegio Altair y a todo el resto de colegios de toda Andalucía que educan o que tienen un sistema de educación diferencial y que estaban sufriendo porque la Junta les había denegado el concierto. Enhorabuena, y a usted, gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua y haber aguantado tan pacientemente. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.